Clínica Alemana. Clínica de Especialidades Adolfo Kolping. Hospital Corazón de Jesús. Alpura. Presentamos Doctor TV. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Doctor TV, programa 529 en este viernes 20 de abril por Televisión Universitaria La Nueva Imagen. Permítame invitar muy cordialmente a nuestro conductor, doctor Ricardo Landívar. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Cris, amigos televidentes. Un gusto de estar nuevamente en sus pantallas, siempre con el propósito de enseñar, educar a la población, en todo caso paceña. Y hoy tenemos muchas cosas que hablar, no se olviden del 244-3413 porque vamos a tener a un invitado especial hablando del trauma, que es un tema muy importante, sobre todo en la parte traumatológica, porque el invitado que está esta noche con nosotros es traumatólogo de una área importante, un área que llamamos dentro de los hospitales la parte de emergencias. Entonces vamos a hablar con él, qué tipo de traumas, qué accidentes se han llevado a cabo todo este año, cómo es el manejo del paciente traumatizado o politraumatizado. En todo caso, quiero hacer referencia también, es una semana muy importante del 20 al 27 de abril, semana de la vacunación en las Américas. Importante tener en cuenta que esto se está extendiendo a nivel de todo el país, que va a ser, en todo caso, un área muy importante, la área de las vacunas, sobre todo en nuestro país. ¿Por qué? Porque hay que prevenir enfermedades que se dan por la parte de ser endémicas o epidémicas. Vamos a tratar de colaborar con el Ministerio de Salud, haciendo siempre la información sobre esto, lo que se llama Semana de la Vacunación en las Américas, del 20 al 27. En todo caso, esto de las vacunas es importante para que toda la población, sobre todo los niños, sean vacunados y puedan estar previniendo enfermedades que a la postre pueden ser, digamos, muy graves y que pueden provocar problemas en los niños. También es importante mencionar, amigos televidentes, que se está llevando a cabo el curso de simulación en reanimación cardiopulmonar y manejo de la vía aérea que ha comenzado el 19, 20 y 21 de abril. Hasta mañana, en todo caso, vamos a estar con este curso de reanimación. Se está llevando a cabo en los horarios de 18 a 22, de 9 a 13 y de 15 a 19. En todo caso, se lleva este curso en el auditorium del Colegio Médico Departamental de La Paz. Entre los temas más importantes está, por ejemplo, el de cadena de supervivencia, está el diagnóstico del paro cardiorrespiratorio, está manejo de la secuencia y algoritmos universales del abordaje de la reanimación cardiopulmonar, maniobras de resucitación, ventilación manual con máscara de Petit, colocación de dispositivos supraglóticos. Entonces son temas tan importantes que en el momento actual la población en general y sobre todo el área médica, los colegas médicos tienen que saber. Les repito, este curso está llevando desde el 19, 20 y 21 hasta el día de mañana, los horarios de 9 a 13, de 15 a 19. El sábado también, mañana en todo caso, es un curso práctico, importante tener en cuenta aquello, ¿no? Entre otros, tenemos también el curso de actualización en patología nefrourológica, en urgencias para el primer nivel de atención, importante. Bueno, este curso en realidad ya se llevó a cabo del 11 al 13, pero cabe recalcar que estos cursos que los auspicia el Colegio Médicos, que siempre está educando a nuestros colegas, los cursos de educación continua son importantes y los temas que se han tratado son manejo de la hematuria en urgencias, ver el antígeno prostático, sobre todo esto de hablar del cáncer de próstata, qué importante
importante aquello de los pacientes que tienen que, sobre todo varones, a que a partir de los 40 años tenemos que hacernos un control de ecografía, un control de un tacto rectal para ver si nuestra próstata está aumentada de tamaño, y los antígenos prostáticos, lo que nos da a entender que puede haber un cáncer, igual que en la mujer tiene que hacerse sus controles de mamografía o tiene que hacer un Papa Nicolau justamente para evitar el cáncer. Y en los varones la próstata, importante tema, importante patología. En todo caso, vamos a decir que ya está con nosotros uno de los más importantes traumatólogos de la parte del Hospital de Clínicas, el área de urgencias. Sabemos muy bien, y les decía al inicio del programa, que urgencias es el área más conflictiva en todo hospital, porque nos llegan pacientes politraumatizados, accidentados, llegan con trauma torácico, a veces sección de miembros. Los accidentes, sobre todo que se producen en las carreteras, son aquellos accidentes que pueden provocar una morbimortalidad muy importante en la población. Es por eso que vamos a hablar con el doctor Guillermo Ortega, quien está a mi lado ya en el programa, y darle las bienvenidas. Muchas buenas noches, doctor. Un gusto de tenerlo acá. Pero antes de eso, yo le decía y hablaba el otro día con el doctor Larrea, qué importante el uso del alcohol en gel ya en esta época. En esta época que empieza a haber un poco de frío, cambios de temperatura, el ambiente se pone especial para que muchos gérmenes, en todo caso virus, bacterias, estén a cargo de provocar de enfermedades, sobre todo infectocontagiosas. Yo decía que es importante que nosotros los bolivianos hagamos un poco de prevención. Al principio hablaba de hablar de vacunas y demás, pero de todas maneras vamos a darle un poco también al doctor para que hagamos un poquito de profilaxis de las enfermedades infectocontagiosas respiratorias. Usted muy bien sabe que en la perilla del vehículo, en la perilla de su casa, cualquier objeto, cualquier fomite, cualquier superficie puede estar contaminada con gérmenes, sean estos virales, sean estos bacterianos. En todo caso, esos son los que vamos a llevar a la casa y podemos contagiar a nuestros niños, a nuestra familia. Y después de darle la bienvenida, doctor, queremos decir dónde usted trabaja, cuál es su desempeño, cuál es su especialidad. Bien, soy el doctor Guillermo Ortega, trabajo en el Hospital de Clínicas, soy traumatólogo, ortopedista, traumatólogo. He trabajado más de 20 años en la unidad de urgencias, actualmente en la unidad de ortopedia y traumatología. Importante aquello porque debemos tener en cuenta que nosotros, dentro de la parte médica, asistencial, tenemos varias áreas. Tenemos un área de internación, que puede ser un área de hospitalización, pero el área de emergencias es la más importante, creo, de los hospitales, porque ahí llegan pacientes muy delicados, pacientes politraumatizados, accidentados. En su concepto, ¿cómo podríamos definir trauma? Bueno, referirnos al trauma es hablar de un evento actual cada vez más importante, por cuanto el trauma mata más que otras enfermedades. Mata más que la fiebre amarilla, que la rubeola, que enfermedades infecciosas, que el SIDA y todo aquello. El trauma es un evento que se presenta cotidianamente en nuestro medio y al cual las autoridades y nosotros mismos le damos muy poca importancia. El traumatismo mata. Nuestra población es cada vez más vieja y las personas mayores están propensas a sufrir fracturas por una caída simple o por un evento doméstico. Las carreteras en nuestro medio y en el mundo son cada vez más veloces, permiten que los vehículos vayan a más velocidad. Se están construyendo coches que ya pueden correr a más de 200 kilómetros por hora. En nuestro país tenemos carreteras en las que ya se puede acceder a velocidades altísimas. Y no dejamos de pensar en las carreteras que van a los yungas o que van al interior, donde es siempre un riesgo conducir y conducir a mucha velocidad. El trauma se produce en la casa, en la calle, en el trabajo, en cualquier lugar.
Y uno de los eventos que más nosotros vemos cotidianamente es la caída. La gente se cae. La gente se cae en la calle. ¿Por qué? Porque La Paz es una ciudad de una arquitectura muy especial. Las calles no son perfectas. Hay huecos, hay subidas, hay gradas, hay espacios en los que la gente a veces o tiene que preferir mirar al frente o ver que si no le va a atropellar un coche, de pronto se mete un hueco. Entonces, todo esto ocasiona traumas y estos traumas muchas veces son eventos que comprometen la vida. Importante tener esos conceptos, sobre todo lo que decíamos al inicio del programa, amigos televidentes, es el trauma, el paciente traumatizado. Muchas veces tenemos que ver que llegan al hospital de clínicas pacientes que han sufrido caídas de varios metros de altura, tenemos pacientes que llegan traumatizados por algún choque vehicular o algún accidente de tránsito, y estos pacientes muchas veces, si no se los atiende con la prontitud que debe haber, pueden fallecer por el hecho de que muchas veces hay grandes cantidades de sangre que se pierde, hay una hipovolemia que llamamos los médicos, una baja de signos vitales, una baja de presión, pulso acelerado y todo aquello que pueden comprometer la vida. Dentro del área quirúrgica, ustedes como traumatólogos de un servicio tan importante que es de emergencias, ¿cuál es el trauma mayor que se presenta en todo este, por lo menos en el tiempo de este año, o se ha presentado en este año o el año pasado? ¿Cuál ha sido la mayor casuística en cuanto se refiere a lo que llamamos el paciente traumatizado? Los eventos de tránsito, los atropellamientos, los accidentes por embarrancamiento han producido gran cantidad de pacientes, gran cantidad de heridos y fracturas en muchos de ellos que nos han conducido a la muerte. Por ello, en la unidad de urgencias que hemos estructurado hace unos años atrás, ha sido edificada, ha sido construida con muchos valores. En principio, nuestra unidad de urgencias era pues una especie de leprosario, donde no teníamos absolutamente nada, el espacio era pequeño. Sin embargo, con el tiempo hemos logrado construir y hacer un espacio grande que todavía es insuficiente. Un espacio que todavía es insuficiente porque además no contamos con el equipamiento necesario. Pero hay que remarcar el valor de los médicos, del equipo médico completo de enfermería, medicina, los asistentes y todo aquello, que pues hacemos actos heroicos para salvar la vida a muchos pacientes. Tenemos que inventarnos soluciones fisiológicas, soluciones de sueros, tenemos que inventarnos medicamentos, antibióticos. Y más de una vez nosotros hemos donado sangre para salvar a algún paciente, porque no contamos con los medios, pero lo hacemos y muchas veces hemos salvado vidas. El decir que un servicio de emergencias tenga que tener todos los implementos, todos los insumos, contar con el recurso humano. Creemos que en este momento tenemos todo. ¿Usted cree que el Hospital de Clínicas, siendo un centro de referencia a nivel, yo diría, hasta nacional, tiene todo aquello que debemos tener? Porque se supone que si hablamos de un servicio de emergencias, amigos televidentes, estamos hablando no solamente de traumatólogos, sino que usted decía cirujanos, tiene que haber anestesiólogos, tiene que haber internistas, tiene que haber mucha gente que esté muy bien capacitada, licenciadas, hasta odontólogos, porque muchas veces son accidentes maxilofaciales y demás que pueden comprometer la vida del paciente. Creemos en este momento que nuestro hospital de clínicas, o hospital general, está dotado para poder atender esa cantidad de gente que a veces llega politraumatizada de accidentes graves. Bueno, en principio yo me refería al espacio. Se amplió la unidad de urgencias, se dio una capacidad hasta de 25, 30 pacientes. Inicialmente atendíamos 6, no había más espacio. Sin embargo, actualmente
se atienden en las gradas, en las sillas, en el suelo. Es decir, se hacen actos heroicos para atender a los pacientes y muchas veces en las camillas de las mismas ambulancias que llegan, ahí tenemos que hacer la internación de aquellos pacientes. No tenemos una unidad, un servicio de rayos X propio ni un laboratorio propio. Era la intención en un principio de dotar de todo aquello a la unidad de urgencias, pero muchos factores han luchado en contra. Sin embargo, yo quiero remarcar que el equipo humano que trabaja, no solamente en la unidad de urgencias, yo debo decir que en la unidad de ortopedia donde estoy trabajando, pues tenemos que hacer lo que debemos hacer, estableciendo medidas heroicas para poder salvar a los pacientes. Con todas esas consideraciones que nos lleva el caso, sobre todo ver que un servicio de emergencia, sobre todo la parte traumatológica es muy importante. Mucha de nuestra población se pregunta, ¿qué pasa cuando existe un accidente en la carretera, por ejemplo? Y aquí hay sobrevivientes, hay gente que ha salido, digamos, sin o con muy pocas lesiones o sin lesiones y ve a su alrededor algunos compañeros de viaje que están traumatizados. ¿Qué es lo que debe hacer en esos casos? Porque yo creo que las primeras medidas, en todo caso, que debe tomarse en los accidentes son hechas por los mismos pasajeros que han podido sobrevivir o que están menos traumatizados. Como traumatólogo, como un miembro de la parte del área quirúrgica o del área de emergencias, ¿qué es lo que se debe hacer como persona que no conoce mucho de salud, que no conoce mucho de medicina? ¿Qué es lo que debería hacer aquel pasajero que está todavía caminando o está con buenos signos vitales o que está vivo sobre la gente que está allá? Bueno, se han establecido protocolos que pocas veces se cumplen, sin embargo, la gente está tomando conciencia poco a poco. Lo ideal sería contar con un equipo médico que acuda en pocos instantes a un lugar de accidente. Sin embargo, en nuestro medio sabemos que esto es irreal. Y a eso me refería, tendría que haber helicópteros, ¿verdad? Con equipos que se desplieguen rápidamente. Claro, muchísimo equipamiento, como en otros países se hace, donde se produce un accidente y en minutos están ambulancias, están helicópteros y está equipo médico atendiendo al paciente. Aquí se produce un accidente, un embarrancamiento y a veces tarda hasta 12 horas, un día o dos para que el paciente sea extraído y llevado a un hospital. En las peores condiciones además, porque los pacientes llegan como bolsas dentro de un taxi o dentro de un minibús y llegan al hospital, a veces moribundos. Otras veces, en otras circunstancias, nos llegan pacientes bien atendidos por personas que están capacitadas en el área rural, que los hemos capacitado nosotros y que actúan adecuadamente. Esto le decía porque muchos pacientes tienen hemorragia en las piernas, saber hacer un torniquete, por ejemplo, puede salvar una vida, y al implementar, si se tiene en ese momento hasta soluciones que puedan tener los equipos de emergencia, pueden salvar la vida, pero yo creo que hasta la inmovilización del mismo paciente es importante. Claro. La gente, el público que es actor de un evento nefasto, es actor muchas veces de un drama en el que hay heridos, hay gente moribunda, y el primer impulso que tiene la gente es hacerlo sentar o pararlo, y eso no se debe hacer. La gente que está en malas condiciones debe ser acostada en el suelo, con la cabeza extendida y ver si está respirando o no. Si hay lesiones en los miembros, hay lesiones evidentes, lesiones que están sangrando o brazos que no están en su posición, pues tratar de colocar en su sitio y ferulizar. Ferulizar con elementos que pueden ser cartones, maderas, utilizar ropa misma, sábanas, para poder efectuar vendajes. Actualmente ya no se estila la colocación de torniquetes. Más bien nosotros preferimos aplicar vendajes compresivos.
Y la gente debe estar consciente de aquello. Un torniquete puede significar el futuro del miembro. En cambio, un vendaje apretado, bien colocado, puede proporcionarnos muchas ventajas. Ya, porque sí tuvimos hace unos meses atrás la visita de un equipo de emergencias que vino del exterior y evidentemente ellos dieron unas charlas acá y todavía usaban este tipo de torniquetes, pero que son equipos tan sofisticados que solamente dan compresión por unos momentos, simplemente luego se suelta. Entonces uno va graduando porque evidentemente, como usted dice, se han presentado casos de gangrena o isquemia justamente porque han comprimido el miembro que estaba sangrando y lo han dejado varias horas. Entonces ese miembro ha quedado sin la irrigación necesaria y ha podido provocarse una necrosis del tejido. Es por eso que le decía que estos torniquetes actualmente, y esto nos hacían ver los colegas que llegaron de afuera, que son torniquetes especiales que hoy en día se los tiene en todo el mundo, pero lamentablemente a veces a nuestro país no llegan y no los podemos utilizar. Pero muy aparte de esto, tenemos que ver también qué es lo que pasa con el trauma cerrado de tórax, por ejemplo, una compresión por un atropellamiento y demás. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, un trauma torácico, un trauma abdominal, generalmente es provocado ya sea por un accidente de tránsito, por una simple caída algunas veces. Es gente que se cae en la calle o en la casa o se rueda las gradas y se produce lesiones en el tórax. Son lesiones cerradas muy difíciles de diagnosticar, por cuanto el paciente muchas veces está inconsciente y sucede que no nos refiere lo que le está sucediendo. Entonces nosotros tenemos métodos para determinar si este paciente está con algún problema en el tórax y para ello tenemos la simple exploración clínica o los estudios de gabinete o podemos ya en etapas más superiores tomar otros elementos de diagnóstico. Pero un paciente que tiene un trauma en abdomen es un paciente que no respira bien. Es un paciente que, si está consciente, que refiere dolor o presión en el pecho. Entonces, estos son signos que debemos tomar en cuenta y que se deben referir. Usted me hablaba de la gente que está alrededor, que es testigo de un evento. Esta gente es muy valiosa por cuanto nos puede relatar el escenario donde se ha producido. Si es un coche que se ha estrellado, nos interesa mucho saber si el volante está doblado, si hay destrucción del parabrisas, si las puertas están hundidas o algunos otros aspectos del vehículo, porque eso nos cuenta qué le ha pasado al paciente. Entonces, un enfermero, una persona ya que está capacitada, debe tomar en cuenta todos estos detalles. Lo ideal, que un personal médico que asiste a un evento de estos debe tomar en cuenta todas estas cosas y referir al centro médico donde se va a conducir a este paciente todos esos detalles importantes. Si un paciente está sangrando, cuánto ha sangrado, qué cantidad, todo aquello. Muy bien. Querido Cris, ¿con quiénes estamos y a cuál número pueden llamar nuestros amigos televidentes para que hagan sus preguntas? Es muy importante, yo creo que dentro de la familia en este momento que está viendo el programa, preguntarse qué es lo que podrían hacer, cómo podrían ayudar a los amigos o a los familiares que han sufrido un accidente. Así es, doctor, es un tema muy importante y por eso es que habilitamos la línea telefónica para que nuestros televidentes puedan hacer sus consultas respecto al tema que se está desarrollando. El teléfono es 244-3413. Invitamos a todos aquellos que tengan alguna consulta que aprovechen ahora que se encuentre el doctor para que podamos subsanar cualquier pregunta que tengan, ¿no? Dentro de los traumatismos, las fracturas que muchas veces vienen, pueden ser fracturas cerradas o abiertas. ¿Cuál es el mecanismo, cuál es el protocolo que se cumple dentro del área traumatológica? Generalmente cuando se suscitan, por ejemplo, caídas, ¿no? Caídas de pacientes de la tercera edad, que puede ser una caída muy fuerte y que provoque una herida, que provoque una fractura expuesta. ¿Qué medidas debemos tomar?
Bueno, si hablamos ya dentro de un escenario hospitalario, pues si es una lesión que compromete el hueso y está sangrando, estamos frente a una fractura expuesta. Entonces, lo primero, y siempre hay que hacerlo, es evitar de que aquella herida sangre más, ¿no? Colocar vendajes compresivos, vendajes limpios, conducir a la sala de quirófano lo antes posible, porque una fractura expuesta es una fractura muy grave, dependiendo del grado de contaminación, del grado de exposición, es una fractura grave. Porque puede Vamos a aclarar un comprometer poquito, el hueso. perdón que le corte, pero hablamos muchas veces en lenguaje médico y los amigos televidentes no conocen. Cuando decimos una fractura cerrada o expuesta, expliquemos un poco más. Bien, una fractura expuesta nosotros denominamos aquella fractura en la que el hueso se ve, el hueso ha salido a través de la piel y muchas veces es un hueso que ha salido y se ha vuelto a entrar. Es una herida que está sangrando, pero el miembro tiene una movilidad anormal. Entonces estamos frente a una fractura de este tipo expuesta. A una fractura cerrada también se la puede diagnosticar haciendo maniobras clínicas. Pero tenemos la primera llamada, Cris. Da tus pasos seguros con plantillas computarizadas Fit and Shoes Bolivia. Teléfono 278-5695. Tenemos a la señora Marcela Padilla de la zona sur, doctor. A la señora Marcela agradecerle por su llamado en todo caso, y aquella zona sur que donde por lo menos la temperatura debe estar un poco más caliente que aquí en el centro, que estamos ya sintiendo el frío de invierno. Adelante con su pregunta. Buenas tardes, doctor. Quería preguntarle al doctor cómo uno puede reaccionar o qué hacer cuando una persona tiene prótesis de cadera y se cae del mismo lado de la cadera con prótesis. Correcto. Gracias, hasta Hemos luego. entendido la pregunta. Es una paciente que ya tiene una prótesis de cadera, sufre la cadera y se golpea ese mismo lado. ¿Qué hacer? ¿Inmovilizarla, inmediatamente llevarla al servicio de traumatología? ¿Qué se le va a hacer en el futuro? Bueno, una persona que es portadora de una prótesis de cadera, pues es una persona que debe tener un cuidado especial. Las prótesis de cadera actualmente están diseñadas de tal manera que difícilmente se luxan y difícilmente provoca fracturas en su contorno. Sin embargo, frecuentemente tenemos eventos en los que la prótesis se luxa por algún movimiento inadecuado. Entonces, esta persona sufre mucho dolor. Primero, la primera señal es el dolor. Entonces, ¿qué se debe hacer? A esta persona se la debe colocar en una posición horizontal, lo más confortable posible, y no efectuar ningún movimiento que a veces la gente lo hace en forma empírica. No tocar al paciente y conducirlo inmediatamente a un centro médico asistencial. Perfecto. Tenemos otra llamada, Cris. ¿Te sientes cansado? Hidrátate con Alpura, 100% agua purificada. Haz tus pedidos al 272-1887. Tenemos a la señora María Morón de la Ciudad del Alto, doctor. Ahora sí, tenemos a una amiga televidente de la Ciudad del Alto. ¿Qué tal el frío, mi estimada, allá en el Alto? ¿Y cuál es su pregunta? Doctor? ¿Cómo está? Que aquí está terrible el frío, ya ha empezado creo el invierno. Hay ya que abrigarse está más. congelando. Mucho frío, doctor. ¿Cuál es su pregunta ahora? Bueno, doctor, tengo no sé si llamarlo problema. Hace como unos 25 años tuve una caída, o sea, me caí de nalgas y la primera vez que tuve eso, no cojeaba, como 3 días he cojeado, pero después ya se me ha pasado hasta el día de hoy. Hoy en día yo tengo mis 50 años y tengo ya la molestia. A veces tiendo a cojear o en la noche cuando estoy durmiendo no puedo levantar la pierna izquierda. Y después esa molestia, a veces al agacharme, o sea, en la parte de la ingle del izquierdo tengo una molestia, doctor. Perfecto. No puedo tampoco correr porque corro y parece que me tira un nervio y me impide correr. Muy bien, le hemos entendido la pregunta. Una caída de sentaderas que posiblemente haya provocado una fractura de coxis o problemas a nivel de la columna.
¿Qué hacer con esta paciente? ¿Qué podemos hacer? Bueno, el antecedente de la caída, del traumatismo es importante. Sin embargo, yo creo y pienso que aquello solamente queda como un antecedente y más bien el cuadro podría tratarse de un efecto, de una artrosis, una degeneración de las articulaciones de la cadera que les está ocasionando dolor y limitaciones funcionales importantes. Lo que la señora debe hacer es acudir a su centro médico y referir los detalles que nos está contando para que posiblemente mediante una radiografía de pelvis se pueda descartar cualquier lesión antigua o nueva que se haya producido. En todo caso, pueden referirse también a usted, una llamada. Claro. ¿Cuál es su teléfono? Bueno, yo trabajo en el Hospital de Clínicas, ahí me van a encontrar siempre. Siempre está. ¿Qué días de turno? No, ahora trabajamos todos los días, todos los de días. 8 a 2 de la tarde, damos la consulta los días lunes, ahí me van a encontrar, tenemos muchos pacientes y con mucho gusto a la señora y a todos los espectadores los vamos a atender Qué bueno. con mucho cariño. Excelente. Ese dato para buscarlo al doctor Guillermo Ortega para que puedan preguntar sobre sus dolencias, sobre todo a nivel articular. Y importante aquello del trauma, importante aquello de las caídas. Muchas veces, sobre todo la gente que trabaja en alturas, tiene caídas y caídas pueden ser enhorcajadas, caídas que pueden fracturar la pelvis. En aquellos pacientes es importante algunos exámenes porque se supone que aparte de existir una fractura de pelvis, de la cadera y demás, pueden existir también lesiones blandas o de tejidos blandos como es la uretra, por ejemplo. Claro, por supuesto, no solamente el paciente que se ha caído se puede fracturar un hueso, puede lesionarse las articulaciones o puede lesionarse otros órganos. Entonces es importante que acuda a un centro médico donde el especialista o el médico general puede ya detectar algún fenómeno que será referido a nuestro servicio, a nuestro nivel. Qué importante tener en cuenta, amigos televidentes, esto de los accidentes, las caídas. Agradecerle al doctor en todo caso, al haber estado con nosotros, coadyuvando en esto que es educación continua para nuestra población, que a veces no sabe qué hacer cuando su niño, su abuelo, su papá se ha caído y necesita una atención pronta de la familia en sí. Queremos agradecer y como un ánimo de estimularlo también y hacer un poco de salud, tener un poco de beber agua, que salud es vida, en todo caso, y el agua es vida. Le vamos a obsequiar un botellón para el agua del programa para que lo tenga ahí presente siempre, Doctor TV, y agradecerle su visita, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, amigos televidentes, volvemos contigo, Cristian. Así es, doctor. Bueno, mencionar a nuestros principales auspiciadores: Clínica Alemana, salud para todos. Está ubicada en la avenida 6 de agosto, 2821, San Jorge. Pueden también llamar a los teléfonos 244-2521 o 243-3676. Estamos enseguida con otro tema, doctor. Nos vamos a un corte, amigos televidentes, y volvemos con una persona especial. Vamos a hablar de un caso especial esta noche en Doctor TV. Ya vuelve Doctor TV. Clínica Alemana, salud para todos. Atención en las especialidades de reproducción asistida, tomografía helicoidal, fluorotomografía en tiempo real, hemodinamia, pediatría, maternidad, terapia intensiva y neonatal, cuidados intermedios, cirugía, cardiología y servicio de emergencia a las 24 horas. En nuestras instalaciones con 3 tipos de internación individual, habitaciones regulares, semi-suite, suite status. Clínica Alemana, salud para todos. Avenida 6 de agosto, 2821, San Jorge. Clínica de Especialidades Adolfo Colpin. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X,
farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección, calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. Continuamos con Doctor TV. Y volvemos, amigos televidentes, a sus pantallas. Esta noche vamos ya a salirnos del tema médico, en cierta medida de lo que es la parte médica, y vamos a hablar de lo que es la parte legal. Y estamos con la grata visita de un profesional importante dentro de la parte de derecho, de la parte legal. Él es asesor del Colegio Médico Departamental de La Paz y le damos la bienvenida al doctor Sergio Pérez. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Antes de que nos demos la mano, ya visto ya algunos de los programas y donde nos hacemos un poquito de asepsia y hacemos un poco de descontaminación de las palmas de la mano, porque sabemos que esta época, amigos televidentes, es de las infecciones respiratorias agudas, en todo caso las gripes, las bronquitis, las faringitis, y lo mejor es prevenir. En todo caso, ahora sí le doy la mano, doctor, un gusto de tenerlo en esta noche fría, ya casi de invierno, en el programa Doctor TV en Canal Universitario. Vamos a hablar de un tema muy importante, yo creo que es controversial, un tema que dentro de la prensa ha dado muchas luces, han dado mucha problemática, yo diría, en todo caso, distorsión de la información, en todo caso distorsión de lo que es un documento, un informe que ha podido llegar a manos de los fiscales, abogados, todos aquellos. Y dentro de esto también ha habido la parte de los forenses, que en este caso tienen que dictaminar si ha habido o no violación en ese niño, Alexander, que falleció y que tuvimos la grata noticia por los quehaceres de la vida, un niño que abandonado, un niño que vivía en un albergue de niños y que sobre todo ha tenido que someterse a un hecho lamentable, entre comillas, violación. Usted como abogado y como penalista, como entendido la parte penal, legal, ¿qué nos puede hablar de este caso que ha sido muy llamativo dentro de la información boliviana? Mire usted, ingrato hecho, realmente ingrato hecho, un tema sensible definitivamente, sensible porque se ve afectado un bebé, pero independientemente de aquello ingrato, decíamos, porque a través del análisis realizado en el Colegio Médico Departamental de La Paz y todos los colegios en realidad y muchos profesionales que han contribuido con esto dentro de la parte médica, hemos podido observar de que definitivamente no ha existido una correcta valoración de toda aquella prueba técnico-científica que ha existido. Y justamente esa es una de las falencias que va atravesando nuestra justicia, independientemente de las muchas otras. Indicamos de falencias con relación a la utilización de mecanismos técnicos científicos, porque lastimosamente los jueces y fiscales han conducido esta investigación con sana crítica sin implementar la parte científica, lastimosamente. Decíamos también que existen muchas falencias en cuestión de administración de justicia, y no lo decimos solo nosotros, doctor Landívar, quienes hemos sido críticos en todo esto, sino también últimamente lo hizo la Iglesia, ¿no? Entonces es un secreto a gritos todo esto, el hecho de que no existe una correcta administración de justicia. Por lo menos no se está realizando una correcta valoración o no se está asumiendo el correcto papel que deben jugar las autoridades. No tenemos fiscales, no todos obviamente, pero que muchos incurren en el error de que ellos investigan en función a buscar culpables, cuando en realidad la función del fiscal es buscar la verdad histórica de los hechos sin importar culpabilidad o inculpabilidad. No olvidemos que una denuncia es una denuncia subjetiva, ¿no? Una denuncia subjetiva, y esa subjetividad va adquiriendo objetividad a lo largo de un proceso de investigación conducida por el fiscal, coadyuvada con la policía. Pero si en algún momento esta autoridad induce la investigación desde el punto de vista neta de la culpabilidad, definitivamente vamos a perder total objetividad, ¿no? Y es lo que ha ocurrido en este caso, en el caso de Alexander, ya yendo en el tema de fondo,
porque simplemente dirigiéndonos a la escena del crimen y minutos antes, decimos escena de crimen porque así se denomina, no porque definitivamente se hubiese producido allá, es que, por ejemplo, se ha determinado que el médico jamás llegó a tener contacto con la víctima, pero esta prueba nunca ha sido valorada, ¿no? El médico se encontraba muy lejos del lugar de la escena de los hechos. Después de atravesar todo este lugar, esta persona, el médico, el profesional, tendría que haber abierto una puerta de la cual no tenía la llave. Y esto es corroborado por la funcionaria que sí tenía la llave. Por otro lado, el lugar del hecho ya en sí, en el que se desenlaza todo este conflicto, es en el lugar en el que dormía el bebé. Y pues de las declaraciones de la niñera y de la enfermera, por un lado no se menciona la presencia del médico, ¿no? Y por otro lado se dice que jamás llegó. Entonces ahí se determina que no hubo contacto del doctor Jerry Fernández con el bebé Alexander, porque posteriormente la enfermera y la niñera, al ver la desesperación de que el niño se encontraba totalmente delicado ya, a punto de sollozar, salen a la calle y pasaba por allá una ambulancia y son conducidos hacia el hospital de Quisimos Clínicas. llegar a este tema justamente en un programa que damos educación, sobre todo en salud, y a la población le pedimos un poquito de tal vez colaboración en el poder determinar ustedes su orientación, en todo caso como persona que está en este momento detrás de las pantallas, dar su mensaje. Hemos traído el tema porque nos llama la atención, por ejemplo, que se haga una condena a una persona que legalmente no ha sido bien realizado o llevado el caso legal, ¿verdad? No ha sido llevado, conducida realmente dentro de los parámetros científicos que usted menciona, y eso nos llama mucho la atención. Desde la parte del forense, desde la parte de los fiscales, del juez, condenaron a una persona a 20 años siendo esta posiblemente inocente. Yo creo que tenemos que dialogar, hablar, conversar con todos los partícipes de este problema. Así es, doctor Aníbal. Peor aún, independientemente de que en esta breve relación de los hechos se ha demostrado, no es versión de este abogado, no es versión de este profesional, menos aún estamos sesgando. Usted sabe que como colegio médico se ha asumido la posición de que sí se tiene que sancionar culpables, pero a través de un debido proceso, a través de una debida y correcta administración de justicia. Y bueno, se determina que el médico no llega a tener contacto con la víctima, pero independientemente de aquello, doctor Landívar, en fecha 13, la fecha que es 13 de noviembre, se colectan pruebas, una primera colección de pruebas, y se colecta una frazada y un pañal. Se hacen las pruebas biológicas y no se encuentra absolutamente nada, ¿no? Posteriormente, 13 días después, en un ambiente distinto al que se produjo el hecho, en un basurero, encuentran un papel higiénico en el que encuentran un PSA, una muestra biológica denominada PSA. Usted más que nadie sabe que a través de esta muestra biológica no se puede determinar a quién pertenece. Para que nos entienda la población, si usted me permite, hagamos de cuenta, y lo hemos hecho varias veces, que estas son 4 personas, ellos por un decir han estado bebiendo y todos quedan dormidos. Al día siguiente este sujeto indica que habría sido víctima de una agresión sexual. Toman la muestra y lo único que encuentran es PSA. Con esa muestra biológica difícilmente se va a poder, es de una manera imposible que se determine cuál de ellos hubiera sido el agresor, para explicar de una manera no tan científica y mucho más sencilla. Entonces, esa ha sido la prueba en la que se han basado las autoridades para imponer una sentencia de 20 años, cuando en realidad ellos tenían la facultad, en base a la sana crítica, ¿no?, aplicar la duda razonable, porque si no sabemos a quién pertenece ese PSA, si científicamente se ha demostrado que no existe ADN de ninguno de los imputados en algún momento, menos ahora del condenado Jerry Rivera, entonces, ¿en qué han basado la condena de 20 años? O sea,
es perjudicar una vida, ¿no?, durante 20 años sin que exista una prueba. O sea, independientemente de que administras mal justicia, yo no entiendo, pues, si yo hiciera eso realmente tendría un severo peso de conciencia, porque queremos pensar que lo han hecho de manera equivocada, de que lastimosamente no han tenido el correcto asesoramiento técnico, científico, médico, biológico, y pues esperemos que esto se vaya a revertir. Lo que sí estamos pidiendo, que es como en algún momento el Ministerio de Justicia ha intervenido dentro de las investigaciones para buscar la verdad histórica de los hechos y determinar quién es el culpable, también a través del Colegio Médico Departamental de La Paz, del presidente del Colegio Médico, se ha pedido a este ministerio que gestione, ¿no?, o que realice las gestiones necesarias para que se pueda realizar una auditoría técnico-científica, ¿no?, una auditoría jurídica a todo este proceso, ¿no? En todo caso, se han adelantado mucho estas autoridades, digamos, profesionales, y yo me pregunto en este momento, ¿realmente estarán ellos seguros de que están enviando a una persona a una condena de 20 años? ¿Estarán seguros de que realmente su proceder, todo lo que han investigado, se ha hecho bien? ¿O en todo caso habrá dudas? Porque podemos mandar y destrozar una vida, nosotros seres humanos, sin tener realmente la seguridad. Eso yo lo quiero poner sobre el tapete en este momento, porque realmente es llamativo que adelantarse a los hechos, dar información muy, muy rápida y después ponerse a pensar lo que usted ha dicho, ¿no? El hecho de la culpa que uno va a tener por toda su vida que haya mandado a una persona inocente a prisión por 20 años. ¿Qué más se ha trabajado sobre este hecho? Básicamente hemos concentrado nuestro análisis en este punto porque así de tan sencillo como se ve, es así tan sencillo como tendrían que haber realizado el análisis. Evidentemente, el proceso investigativo toma sus matices, toma sus tiempos, pero nos acerca hacia una verdad. Y lastimosamente, como le decía doctor Landívar, la única muestra biológica es este PSA, con el que definitivamente no se puede determinar a quién pertenece, porque así lo establece la ciencia, no nosotros. O sea, en algún momento hemos sido guiados también por profesionales quienes han corroborado esta situación. O sea, con ese PSA difícilmente vamos a determinar quién ha sido la persona que ha tenido acceso, si es que hubiera tenido, pese a que existe también una pericia en la que se ha demostrado que no hay violación. No hay violación, definitivamente se ha demostrado que no existe violación. Sería interesante, esto sería un tema de discusión de 3 o 4 programas, porque existen muchos elementos que a nuestra consideración no han sido valorados, pero con estos pequeños o esta pequeña muestra podemos determinar que definitivamente quien hoy día podría ser susceptible de una pena de 20 años, pues no ha tenido las pruebas suficientes como para que se determine tranquilamente. Acá se aplicaba la duda razonable si es que se aplicaba total objetividad. Doctor, agradecerle por su visita al programa para poder conversar de este tema. Yo creo que hay bastante que hablar porque, ya le digo, los profesionales que han estado en este caso, sobre todo los forenses, y yo creo que tienen que meditar mucho, y realmente no sé si la sapiencia está dentro de ellos, la profesionalidad para decir sí, ha habido violación o no ha habido. En todo caso, queden sus conciencias, yo les dejo a ellos, analicen, tal vez con almohada, y realmente ver que están destrozando una vida o no. En todo caso, pues agradecerle, y estamos con estos botellones de agua para que usted pueda estar en la casa siempre con agua, que salud es vida, y salud con el agua que todos los días debemos tomar. Muchas gracias. Agradecerle su visita, y estaremos ya también conversando del mismo tema en otros programas, sobre todo ver qué puntos científicos no se han llevado a cabo, que no se ha tomado en cuenta para determinar realmente si ha habido o no violación, si ha habido maltrato del niño Alexander. En todo caso, amigos, eso ha sido toda esta noche, y tenemos algo más, Cris, nos despedimos. Agradecer de la mejor manera a nuestros patrocinadores, doctor,
y estaremos el día lunes con otros invitados, nuevos temas, e invitar a todos nuestros televidentes que nos sigan por las redes sociales también, doctor. Agradecerles, amigos televidentes, estos momentos que han tenido, digamos, para podernos ver y educarse sobre salud y hablar de temas como hemos hablado, de parte legal. Estaremos el próximo viernes conmigo para poder hablar de otros temas importantes sobre salud. Muy buenas noches, amigos televidentes. Con el auspicio de Clínica Alemana, Clínica de Especialidades Adolfo Kolping, Hospital Corazón de Jesús, Alpura. Hemos presentado Doctor TV.